Hola amigos, soy Sergio Ochoa, nuevamente desde aquí, desde el Centro Piscícola. Si recuerdan, la vez pasada hicimos un movimiento de peces, hicimos una separación por tamaño y bueno, nos quedó pendiente analizar nuestros datos que obtuvimos. Recuerdan, aquí los tenemos anotados. Como por el trabajo que se hace, se alarga mucho el video y les quería compartir, bueno, lo que estábamos realizando. Pues decidí dejar para un video siguiente, que es que vamos a realizar. Entonces amigos, los invito a que vean el video. Adelante. Antes que nada, quiero recordarles que los datos que vamos a analizar a continuación fueron obtenidos en el movimiento de estos peces que separamos por talla. Podemos ver ahora cómo están todos parejitos. La mayoría tienen un tamaño similar y los colocamos aquí en el estanque 3, pero ahora nos falta saber cuántos animales son los que tenemos en este estanque, cuántos animales movimos. Por lo tanto, vamos a analizar los datos obtenidos del video pasado. Te invito a que veas el video. Y bueno amigos, vamos a trabajar con nuestros datos. Para tratar de explicarlo un poco mejor, vamos a pasarlo a limpio. Esta es mi libreta de campo, la que siempre queda mojada. Y bueno, vamos a hacer un cuadro con 6 columnas y vamos a explicar. Vamos a colocarle a nuestro cuadro el nombre de cada columna. Esta va a ser la columna de muestra, número de muestra. De este lado el peso inicial, peso 1, vamos a ponerle peso 1, que es de el bote y agua. De este lado, que es el bote o cubeta con agua y los peces. En la siguiente columna vamos a poner el número de peces del conteo. Estos son pues los datos que ya tenemos. Vamos a ponerle, sacamos 3 muestras, muestra 1, muestra 2 y muestra 3. El peso de cada muestra, recuerdan que fue de 2 kilogramos con todo y agua. Vamos a trabajar con gramos, entonces son 2000 gramos cada bote con agua, 2000 gramos. Cuando le colocamos los peces a ese bote, nos dio un peso final con los peces de 4000 gramos, el primera muestra, la segunda 3700 gramos y la tercera 3500 gramos. Ahí ya tenemos los datos. Y al realizar el conteo de los peces, la primera muestra tenía 81 peces, la segunda 59 y la tercera 58 peces. Estos son los datos que obtuvimos. Y bueno, con esto vamos a calcular la siguiente columna, que es el peso final, es decir, el peso pero solamente de los peces. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues simplemente restamos el peso inicial menos el peso 1 menos el peso 2. El peso 1 es el agua, el peso 2 es el agua, el bote y los peces. Entonces restamos y aquí está fácil la primera. El peso final, que sería de los puros peces, son de 2000 gramos. En la siguiente muestra el peso final fue de
1700 gramos y en la tercera muestra es de 1500 gramos. Y ya tenemos. Ahora, ¿de qué nos va a servir esto? Bueno, vamos a poder sacar el peso promedio. Peso promedio. ¿Cómo vamos a sacar el peso promedio? Simplemente vamos a dividir 2000 entre 81. Entonces, miren, saquen su calculadora. 2000 entre 81 a nosotros nos da 24.69 gramos. Es el peso promedio de la primera muestra. De la segunda muestra nos dio 28.81 gramos el peso promedio, y la segunda nos da 25.86 gramos. Es decir, aquí nos menciona que el peso de cada pez es de 24 gramos, la más baja, el peso más bajo, y el más alto es de 28. Aquí podemos sacar un peso promedio final, que sería sumar cada uno de estos números y dividir entre 3. Miren, lo hacemos. Sumen 24.69, 28.81 y 25.86. Aquí nos va a dar 26,45 gramos. Este sería entonces mi peso promedio final. Sin embargo, yo vi que en mi estanque había peces más pequeños, por lo tanto, en vez de agarrar este peso promedio final, voy a tomar el número 24, el peso menor, como mi peso promedio. ¿Qué otro dato vamos a obtener aquí, amigos? Bueno, vamos a sumar el número de animales que contamos, y de ahí vamos a tener, si sumamos 81, 59 y 58, nos va a dar un total de 198 peces. Estos son los peces que ya conté y que sé que tengo de esa muestra. Y vamos a hacer los cálculos finales. En la primera columna vamos a poner número de pesajes. Nos resultaron 3, 1, 2 y 3. La segunda, peso 1, bote y agua. Recuerdan, es igual. Le colocamos agua para no pasarlos en seco. Todos nuevamente con 2000 gramos. 2000 gramos. 2000 gramos. La segunda columna es el peso 2, que es el bote de la muestra, y los peces. Ya con los peces, la primera nos da 6 kilos o 6700 gramos más bien. La segunda 6500 gramos, y la tercera 3350 gramos. Son los datos que obtuvimos. Y ya en la siguiente necesitamos calcular cuál es el peso final
de la muestra o de los pesos, o de los botes, no sé, ahí le pueden poner, es decir, nada más el peso de los animales. Sí, simplemente igual restamos el peso del bote y agua a el peso del número 2, que es ya con los peces, y nos va a dar, el primero son 4700, el segundo son 4500 y el tercero son aquí tengo un error, son 500, vamos a ponerle, aquí son 5350. A este 5350 le restamos los 2000, nos va a dar 3350. Sí, ya se los había restado desde un inicio. Y bueno, amigos, esos son los datos calculados, esos son los datos que nosotros no sabemos, pero queremos saber cuántos peces tenemos ahí. Pues va a ser muy sencillo. Recordemos que tenemos acá 24.69 nos pesa cada pez. Entonces vamos a hacer simplemente una regla de 3. Si tenemos 24.69 gramos por un pez, ¿cuánto vamos a tener en este caso? En 4700. ¿Cuántos peces tenemos? ¿Sí? Entonces la regla de 3 es 4700 por 1 entre 24.69. ¿Cuánto nos va a dar? En el primer caso nos va a dar que tenemos, estos son los peces. En el primer caso tenemos que son 190 peces. Igual acá, ahora 4500 por 1 entre 24.69 nos va a dar 184. Y finalmente 3550 por 1 entre 24.69 nos da 135 peces. Vamos a tener entonces un total de peces contados en estos pesajes sumamos, nos va a dar 509 peces. ¿Sí? 509 peces. Pero recordemos que ya 509 más los 198 de las muestras, número final, vamos a tener 509 más 198 nos va a dar un total de 707 peces. Sí, 707 peces. Y el peso promedio les vamos a dejar el de 24.69. entonces tenemos aquí el peso promedio de 24.69 gramos. Ya con estos datos vamos a poder hacer el cálculo de la alimentación. Y bueno, amigos, es así como terminamos los cálculos de los datos obtenidos en el video pasado. Ya tenemos ahora aquí cuántos animales contamos, cuántos tenemos en ese estanque. Y lo que va a seguir en el siguiente video, los invito a ver el ajuste de alimentación para esos animales. Lo decidí hacer así porque si no se alarga demasiado el video y los números pueden ser aburridos, pero en el caso de nosotros en la acuacultura
son muy importantes tener datos, tener números, y eso nos dan una información muy importante. Entonces me despido, amigos, desde aquí, desde Juanacatlán, Jalisco, México. Hasta pronto.